Los tesoros peruanos tenían dos dueños, el concesionario de la mina y el rey de España. 204 años después, la historia es similar. El gobierno español y la empresa que encontró el galeón hundido se pelean por la propiedad del hallazgo, oro del Perú. Ese virreinato, que fue esclavizante, que fue genocida, mineros esclavizados hasta la muerte para obtener oro y plata peruana, ese gobierno era ilegítimo. El almirante Casareto ha defendido la patria en varias ocasiones y ahora insta al gobierno peruano para que reclame el tesoro del galeón español Nuestra Señora de las Mercedes, hallado por una empresa norteamericana frente a las costas de Portugal, el cual está estimado en más de 500 millones de dólares. El oro es peruano, las monedas fueron acuñadas en el Perú. Porque el Perú es un país muy rico. Hay que empezar combatiendo la principal acumulación del poder, y el ciudadano que tiene más poder en el Perú es el presidente de la República. Por lo tanto, planteamos el juicio de residencia. Fijen su residencia después de su gobierno en el Perú y no se vayan del Perú, porque en los últimos 20 años los presidentes se han escapado. Uno se escapó con 40 maletas, el otro se escapó por el techo de su casa, se fue a Colombia, y el otro se fue a Estados Unidos. No, que se queden en el Perú para que el pueblo, ya sin su seguridad, sin toda la caravana de coches que tratan de asustar a la población pues les dé una felicitación, los abrace por entregar el gas barato, por regalar el Perú, por venderlo barato, ¿no? La población les permite abrazarlos y felicitarlos, ¿no? Si el Estado peruano no reclama la propiedad del oro y la plata encontrado, el gobierno español junto con la empresa norteamericana Odyssey pueden llegar a un acuerdo y repartirse este tesoro. Una vez más, la historia se repite. Verónica Insausti, Telesur Lima.